Підера з тієї сторони дороги! Машина їде з тієї сторони! Браннер, блядь! Выходи, пидор, блядь! Это ты, сука, пиздишь? Este es un golpe devastador para Ucrania. Déjenme mostrarles la nota porque es importantísimo. El canal Donbass ha caído. Este no es una simple derrota, es lo que tanto estaba esperando Rusia para poder tomar el control completo del Donbass. Es un desastre estratégico para Ucrania. ¿En qué momento pasó esto? Bueno, el canal Seversky, Donetsk, Donbass es al que nos referimos, que lleva mucho tiempo en la línea defensiva. Rusia había querido apoderarse de él durante varios meses desde que inició el conflicto y no habían podido. Pues finalmente se ha resquebrajado bajo los ataques de las fuerzas rusas. Este canal no solamente era vital para el suministro de agua de la región, sino que también pues es un punto crucial para el control de las tropas ucranianas para poder defender desde ahí toda la zona, para abastecerse. Pues ahora esa defensa ha caído, colapsó. Y las fuerzas rusas han logrado lo que parecía imposible en los últimos 2 años de combate, porque no se había logrado, que era atravesar esta línea defensiva, dejando a las tropas ucranianas totalmente expuestas, y en estos momentos están huyendo, están en retirada, porque su línea defensiva en el canal Donbass ha caído. Este no es solamente una noticia más táctica, sino que ya nos habla de verdad de un terrible revés para Ucrania que podría cambiar el rumbo de la guerra en todo el Donbass. Los ucranianos pues están perdiendo mucho terreno muy rápido y lo que vemos es un colapso en una de las defensas más importantes que tenían en la región. Era crucial para evitar que Rusia se apoderara de todo el Donbass, y ahora las mayores pérdidas para las Fuerzas Armadas de Ucrania pues están ya registrando en la zona controlada por el grupo ruso de Yushana, según el último informe que ha revelado el Ministerio de Defensa ruso hace algunas horas. Se estaba ahí comentando, lo pueden leer en esta nota que les sugerimos, viene bastante completa. Según estas fuentes, pues ya hasta 765 soldados ucranianos han sido eliminados en un solo día en las últimas 24 horas, pero es una cifra que apenas nos muestra la punta del iceberg de una serie de derrotas por el control del Donbass que nos están indicando ya que las defensas ucranianas están al borde del colapso para mantener su territorio. No estamos hablando de Kursk, eso es la estridencia, lo escandaloso, lo emblemático, pero lo que se está ocultando realmente hoy aquí es esto, que Ucrania está lanzando todo lo que tiene, pero no para defender su territorio, sino para intentar generar este discurso de estridencia en suelo ruso. Obviamente lo hemos repetido mucho en los últimos días para un control mediático de la campaña electoral demócrata, pero hoy parece que eso pues les está resultando como haberse pegado un balazo en el pie. Ya hablábamos el otro día también de cómo Pokrovsky, de hecho también ustedes lo vieron ahí en nuestro nuevo intro de la semana, también otras regiones como Krasnoarmeysk, las defensas pues simplemente no aguantaron y las defensas ucranianas terminaron también de colapsar en la semana. Y ahora fíjense, sigue ya Chazov Yar. Yo creo que a partir de ahora ya deberíamos llamarle así, Chazov Yar. Yo tenía la duda de cómo se pronunciaba, Chasiv Yar o Chazov Yar, y al parecer Chasiv Yar es la transliteración, si lo traducimos del ucraniano al español, pero desde la forma rusa no es Chasiv Yar sino Chazov Yar, y ahora Chazov Yar pues parece ya tener un destino muy similar, ya pronto será controlado
y reivindicado por Rusia. Es lo que sigue después de esta caída del canal del Donbass. Como que 2 por 2 son 4, sobre todo por el contexto en el que se está desarrollando esta batalla. Se ha descuidado demasiado el frente ucraniano y las fuerzas rusas están aprovechando como nunca estos huecos que están dejando en su defensa, porque todo lo mejor que tenían, todo el arsenal, todo lo que era para proteger suelo ucraniano, pues se lo están llevando a la incursión en Kursk. Y pues prácticamente desmanteló Ucrania ya su propia capacidad de defensa. Le quitaron la posibilidad de sostener esa línea. Ya las brigadas mecanizadas, hace un momento leía que también las brigadas de infantería, las unidades de asalto, las de defensa terrestre, todas ya han sido derrotadas en una serie de combates intensos en las últimas 24 horas. Y con esto pues se le ha quedado el camino abierto a Rusia para avanzar hacia posiciones que son sumamente estratégicas para el control del Donbass. Hay lugares adicionales a estos que ya pronto seguramente veremos caer, como por ejemplo Vernemezkoye o también Peresnoe, Grigorovka, Konstantinovka, de la que hablábamos, por cierto, hace creo 3 meses, que ya están bajo el control ruso en estos momentos, pero que ahora vemos cómo se suman muchas más localidades a esta lista. Y pronto ya veremos, después de la caída del canal Donbass, seguramente un control casi total de esta zona. Es lo que estamos viendo, porque es más que una simple victoria táctica. Ya estamos viendo un cambio total en el equilibrio del poder del Donbass, porque donde antes las fuerzas ucranianas, muy a pesar de la ayuda occidental, habían sostenido, pues ahora ya no, porque es como si no tuvieran ninguna ayuda. Repito, todo lo mejor, lo crucial, los HIMARS, los ATAC-MS, sus blindados, pues se los han llevado a Kursk. Y ahora, con ese flanco abierto, pues ¿cómo iban a lograr detener el avance de Rusia? Es imposible. Y cuando los tanques T-90M Prorif de los paracaidistas rusos llegaron a destruir estos puntos de apoyo ucranianos en Chazov Yar, pues no solamente fue un golpe a las defensas, sino que ya se abrió literalmente un hueco, pero también se mandó un mensaje clarísimo. La resistencia ucraniana ya está colapsando. ¿Cómo llegó Ucrania a este punto tan frágil en donde si no tienen ya esta línea defensiva, ni en el canal Donbass, pronto va a caer Chazov Yar? Entonces, de hecho, prácticamente a estas alturas ya se podría decir que está bajo el control ruso. Entonces, ¿qué sigue? Porque la devastación que estamos viendo aquí, la forma en la que ya están metiendo el uso de artillería de precisión, el apoyo aéreo, cada movimiento ha sido calculado pues para maximizar ahora el impacto y la debilidad ucraniana, porque saben que no pueden contraatacar, no tienen cómo. Incluso ya muchos en esta región han descrito esto pues como pues un desastre de la artillería rusa contra los frentes ucranianos, porque no tienen manera de resistir. Y ahí en esa línea, en esta región de Chazov Yar, había obuses estadounidenses, también había obuses británicos de 155 milímetros, tenían cañones autopropulsados, tenían piezas claves de artillería. Bueno, pues todo eso ya se redujo a escombros por algo clave. Les quitaron sus sistemas de defensa aéreos para llevárselos a Kursk y los dejaron totalmente indefensos. Yo creo que el sistema de inteligencia militar rusa lo vio venir y sin ningún problema lanzaron estos ataques sin nada que lo impidiera. Y ya después de la caída de estos obuses, pues ya han eliminado toda posibilidad de que el ejército ucraniano pueda mantener una defensa efectiva. Ya lo que quedan son tropas a pie. Y este escenario que estamos viendo de devastación en Chazov Yar, y además en todos los alrededores, no nada más aquí, porque la zona no es una excepción. Ya lo que está pasando en Chazov Yar es un reflejo de lo que está ocurriendo a lo largo de varias líneas del frente en el Donbass. Por ejemplo, en el distrito de Oktyabrsky, las fuerzas rusas pues ya han penetrado también aquí. Esta era una defensa muy fuerte, no habían podido antes ingresar. Si lo comparamos incluso con la famosa Casa del Zar del año pasado en Avdiivka, ahora los ucranianos están diciendo que es algo igual. Cuando Avdiivka cayó el año pasado, los ucranianos lo llamaron así, la Casa del Zar. Bueno,
Pues ahora a esto que está pasando en Chazov Yar le están llamando igual, porque lo están los mismos ucranianos comparando con lo que pasó en Avdiivka. Porque las defensas están cayendo de la misma forma, lo que parecía antes pues impenetrable, pues ahora ya no lo es, ya esas defensas se están desmoronando justo frente a los ojos de los ucranianos sin equipo que pueda resistir esos embates. Ya las calles de las regiones del Donbass pues ahora ya están totalmente devastadas, ya son escenarios de un combate brutal, de devastación, de escombros, ya solamente hay una presión enorme de aviones de ataques rusos sin nada que los detenga, repito, porque no tienen ningún sistema de defensa aéreo para pararlos. Entonces están volando libres como por sus propios suelos y la artillería pues también que ya ha metido Rusia a esta región gracias a que no hay sistemas de defensa ya le está dando una manera en la que se vuelve casi imposible que puedan recuperar el control de toda esta zona. Lamentablemente no es la única. En las últimas horas, en la dirección a Bakhmut, también la situación es igual para Ucrania. Las tropas rusas pues hicieron muchos avances más en Kalinovka, que era otro punto estratégico por toda la infraestructura subterránea del canal que tiene Ucrania. Era muy importante para Ucrania sostener esta zona. Y pues han cruzado también el canal, han aprovechado al máximo el uso de este canal los rusos, a través de él ya están atravesando lo que antes se consideraba una línea defensiva clave para Chazov Yar y ya lo han roto. Entonces, no solamente es una táctica, de ahí que estamos hablando de que se han roto literalmente no solamente el canal Donbass, sino las líneas de defensa que colapsaron ya por completo aquí. Ahora, ¿qué significa esto para Ucrania? ¿Qué podemos esperar venir en los próximos días? Porque no solamente es una cuestión de que Ucrania haya perdido más territorios, también es una cuestión del impacto que esto tiene en toda la región, que parece como si tuviéramos un juego de dominó, que cuando cae una pieza caen todas las demás. Pues así era este cinturón de seguridad que se había establecido a través de este canal Donbass. Y pues ya, claro, los medios tradicionales no nos van a decir esto. Hay narrativas o propaganda, si lo queremos decir así, pues muy optimista que están circulando en estos momentos diciendo que Ucrania ha disminuido a propósito su aviación y sus sistemas de defensa en Chazov Yar para hacer esta incursión en Kursk. No parece que eso sea un movimiento muy inteligente. Además, ya lo han desmentido muchas organizaciones, incluso instituciones como el propio Instituto de Estudio para la Guerra, el ISW por sus siglas en inglés. Ya comentaba esto, el otro día lo platicábamos, de que la aviación rusa pues ya es una amenaza letal en esta región y ya no tienen manera de pararlo. Entonces, pues ya nos habla acerca de esta situación. Los mismos analistas ucranianos ya están empezando a admitir cuán grave es esta pérdida, cuán grave es que haya colapsado el canal del Donbass. En los mismos foros de comunicación que tienen en los grupos de Telegram, se está discutiendo también esto en las últimas horas. Le han dicho que es una campana peligrosa porque ya es un punto de no retorno en donde se ve, repito, lo están de hecho llamando la nueva casa del zar, justo como lo que pasó en Avdiivka. Y ya sabemos que lo que pasó en Avdiivka pues es que hasta el momento es un control que no han podido y difícilmente podrán recuperar los ucranianos. Difícilmente van a poder lanzar una contraofensiva efectiva porque no tienen cómo hacerlo y lo poco que tenían se lo llevaron a otra región. Y pues ya, ahora el uso de drones para este tipo de ataques de precisión que antes le daba la diferencia a Ucrania, pues ya no es letal porque ya hay tecnologías desplegadas en esta zona, sobre todo de interferencia electrónica, que hace que pues no tenga el mismo efecto que tenía apenas hace unos meses. Y esto ya lo estamos viendo muy claro en el campo de batalla, Alba. Y por lo pronto hoy la nota más impactante del día hasta este momento, porque estamos esperando qué pasa en el famoso día de la independencia ucraniana, pero ya hay varias sorpresas. Esta es la primera, la liberación, así lo llaman, de Chazov Yar o la caída del canal Donbass, pero también se han reivindicado otras regiones, otros puentes alrededor del Donbass. Ya se habla incluso de una zona de amortiguación mucho más grande que la original
que había propuesto Rusia. Sí. Es que estas notas decían varios, ¿no? Pero ¿de dónde sacas esta información? Porque varios medios están reportando, incluidos CNN y DNW, que Ucrania va ganando todos los días territorio ruso, que va avanzando. Bueno, desde la primera incursión que tuvieron, que llegaron a Kursk, que es territorio ruso, La Razón, que es un medio occidental, dijo que habían avanzado 1,000 kilómetros. No dijo 1,000 kilómetros cuadrados, porque hay que hablar de distintas. Si dices 1,000 kilómetros cuadrados, sabemos qué es. Pero cuando dices 1,000 kilómetros, no se entiende que son cuadrados. Hay que especificar. Ellos dijeron que ya habían avanzado 1,000 kilómetros en Rusia. Entonces, si contamos los 1,000 kilómetros desde la capital ucraniana, que es Kiev, pasa Moscú, estaríamos un poquito antes de San Petersburgo, 200 kilómetros, porque de Kiev a San Petersburgo son 1,200 kilómetros. Entonces ellos lo pintaron como que ya Moscú, la capital, estaba bajo el dominio de Ucrania. Luego, otros mismos medios occidentales empezaron a dar las cifras de lo que Ucrania había tomado del territorio ruso, y viendo esas cifras nos decían que era una distancia de 45 kilómetros de largo por un ancho de 12 kilómetros. Si ustedes hacen la matemática, no salen los 1,000 kilómetros. Entonces, si avanzaron todos los medios, incluidos aquí CTV 24 y todos los medios de la OTAN, dicen que todos los días Ucrania gana territorio y no dan cifras, no dan los nombres de las poblaciones, ni de las aldeas, ni muestran nada, solo dicen eso. Ahora, mira, Alba, déjame mostrarte, porque ojo que, para ser bien claros, no estamos hablando en este momento de la situación en Kursk, sino en el Donbass. Uh-huh. Ya hablaremos más tarde porque hay información muy importante sobre la situación en Kursk en este momento, pero aquí está uno de los medios que yo originalmente les puse. Me parece que es la nota más completa, que tiene la información más completa sobre lo que está pasando en estos momentos en el canal Donbass, en Chazov Yar. Pero aquí tienen ustedes otra nota que confirma exactamente lo mismo. Y miren, el titular lo dice así: noticia tormentosa del Distrito Militar del Norte. La operación de represalia en Kursk, las mayores pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las batallas por Chazov Yar, al 24 de agosto, al día de hoy. Es decir, lo que estamos hablando es cómo Rusia está utilizando, al parecer, los huecos que ha dejado esta contraofensiva ucraniana, porque para poder lograr este emprendimiento en Kursk, llamémoslo así, pues han tenido que abrir muchos huecos en el Donbass, y es donde están utilizando más. Además, sin miramientos, porque yo leía en un foro hace unos días, ¿por qué Rusia no ha lanzado una contraofensiva, por ejemplo, con FAB-3000 o con FAB-500 en Kursk, y simplemente los vuela a todos? Bueno, eso lo está haciendo en Chazov Yar. Y en el Donbass. ¿Por qué no lo hace en Kursk? Pues porque hay una diferencia, porque Kursk es suelo ruso y no va a bombardear y a destruir todo lo que esté a su paso. Uh-huh. Imagínate cuando termine eso. No va a ser lo que Zelensky le está haciendo al Donetsk. Sí, pues imagínate que cuando termine con esa incursión le diga a los rusos desalojados: ya pueden regresar a Kursk. ¿Pero a dónde? Si no hay nada más que un hueco, ¿no? Sí, si te encargaste de volar todos, como nosotros decíamos. Donetsk hizo un referéndum hace 10 años para unirse a Rusia. No vamos a discutir la legalidad o el no de ese referéndum, pero fue hace 10 años. Hace unas semanas estaban festejando el resultado del referéndum en el Donetsk y Zelensky les mandó unos bombazos, cuando supuestamente Zelensky reconoce Donetsk como parte de Ucrania. Entonces, ¿por qué bombardeas a tus mismos ciudadanos? Porque era una celebración civil. No había militares, no había bases militares ni nada. Eran los mismos habitantes del Donetsk que habían hecho un desfile conmemorativo. Entonces dices, esa parte de Ucrania no se siente identificada contigo, se siente más afín a Rusia. Por eso decidieron unirse. Hay más rusoparlantes que en otras áreas. Por eso decidieron unirse. Oye, ¿tienes esa sensación en tus habitantes de que se sienten más afines al país enemigo y los bombardeas? Pues eso no los va a traer de vuelta. No va a haber un punto en el que digan, pues mejor me uno a Ucrania. ¿Cómo te vas a unir a Ucrania si te está aventando bombazos?
No fue muy inteligente hacer eso de Zelensky, honestamente. Y es como si ahorita Putin hiciera lo mismo en Kursk. ¿Cómo le vas a hacer eso a tu gente? ¿No? Te van a decir, oye, pues ¿de qué lado estás? ¿No? Se supone que éramos amigos. Exacto. Que yo soy ruso, ¿cómo me vas a venir a bombardear a mí? Aunque no estén ahí, pues sus casas, sus todos, ¿no? Mira, déjame mostrarles, Alba, esta nota que nos habla también. Yo la estaba leyendo en la mañana y me pareció muy interesante. Y esto refuerza nuestra teoría precisamente, Alba, de lo que realmente importa en estos momentos para Occidente, que es la estridencia mediática de la invasión de suelo ruso. Que esto está haciendo que se desmoronen las defensas de Ucrania, por supuesto. Que claro. Rusia está ganando terreno como nunca en el Donbass. Pues claro que sí. ¿Quién está perdiendo con la incursión en Kursk? Ucrania. Ucrania porque... ¿Ustedes creen que por cuánto tiempo Ucrania puede sostener el territorio de Kursk sin ser totalmente invadidos, pues, en sus propias defensas? Y sobre todo ahora que se está hablando de un aumento en la línea de defensa que Rusia va a establecer. Pero lo que me llamaba mucho la atención de esta zona, Alba, es que estos misiles JASM o JASM que Estados Unidos se había negado a darle a Zelensky desde que inició este conflicto, no se los había querido dar, ahora sí se los va a dar. La única razón por la que está considerando la Casa Blanca Biden, antes de irse de aquí a lo que le falta, dárselos, es con la condición de que los use en Kursk. Incluso hoy le acaba de autorizar Estados Unidos, la Casa Blanca, a Ucrania utilizar el armamento de Estados Unidos, de la OTAN, para golpear Kursk. Sí. Porque la prioridad es esa. Y la prioridad en estos... Encumbrar a Kamala. Por supuesto, porque mira, Alba, en la mente de Biden, ¿qué es lo que más le preocupa en estos momentos? ¿Tú crees? Mantener el poder. ¿Tú crees que se despierta en la noche pensando en Zelensky o en los ucranianos? Pues no, se despierta pensando en Kamala. No vaya a llegar el loco de Trump, porque me va a buscar hasta por debajo de la alfombra lo que haya yo dejado mal. Claro que quiere asegurar que su gobierno tenga continuidad. Su prioridad ahorita es la elección estadounidense. ¿Cómo puede ser otra su prioridad? Y en esta prioridad que tiene, vemos que por fin acepta autorizarle el envío de misiles JAD. Dice la nota, déjame parafrasear solamente la primera parte que me parece importante. Washington confía que juntos ATAC-MS y Patriots definitivamente se convertirán en un arma de victoria. Los estadounidenses una vez más rechazaron al incontenible Vladimir Zelensky, quien pidió permiso para utilizar los ATAC-MS en lo profundo del territorio ruso. Antes de eso, Gran Bretaña volvió a prohibir a Zelensky usar misiles Storm Shadow para atacar a Rusia, escribe The Times. Esto es una farsa porque apenas antier los acaba de utilizar para bombardear un petrolero ruso en suelo ruso. Esto es propaganda. Pero bueno, mientras tanto, la administración saliente de Joe Biden está considerando enviar otros misiles JASM de largo alcance a Ucrania. Se pueden utilizar desde el caza F-16. El famoso portal político informó por primera vez que, si bien no se ha tomado una decisión final sobre enviar el misil, los funcionarios de la administración están considerando cómo eludir todas las restricciones y restricciones. El Pentágono ha guardado silencio sobre el tema hasta ahora y el portavoz del Pentágono, Jeff Jurgensen, dijo vagamente a Político: estamos considerando una variedad de opciones para satisfacer las necesidades de asistencia de Ucrania. Sin embargo, las capacidades del JAS pueden estar demasiado sobreestimadas, escribe el observador militar Peter Sachu en un artículo para la revista conservadora National Interest. El JAS podría unirse a la larga lista de armas de la OTAN que han sido declaradas revolucionarias en largos momentos, como el Challenger 2, como el M1 Abrams, como los HIMARS. Pero finalmente, Alba, lo que importa aquí es que en los últimos meses que Biden le quedan en la silla de la Casa Blanca, está considerando echar toda la carne al asador con la condición de que sea para Kursk. Porque es la gasolina o el combustible que puede potenciar la campaña demócrata. ¿A qué costo? A costo de que las defensas ucranianas, para poder no perder tanto territorio, se caigan por completo. Sí, lo que falta ver es cuánto presupuesto tienen para eso, porque también hay que considerar la campaña de Kamala Harris. No puedes dedicarle toda la lana del mundo a Ucrania para hacer esto. Entonces,
hay que ver, porque también recuerden que el dinero que le manda Estados Unidos a Ucrania lo tiene que sacar del gobierno. No es un dinero de donaciones como se supone que son en las campañas electorales. ¿Cuánto le va a permitir al gobierno estadounidense mandarle a Ucrania para mantener ese encumbramiento? Parece que ya lo tiene resuelto. Porque fíjate que leía también otra nota hoy por la mañana de que Zelensky estaba muy preocupado porque no le han transferido los fondos de los bienes incautados rusos. Entonces es muy probable, Alba, que no se los hayan pasado y le digan, ya te los mandé. Oye, pero yo no recibí nada. Los jazz. De ahí los soldados, en nómina de los soldados que tienes ahí en tu territorio, ahí se te fue la lanita. Oye, pero tanto, pues es que comen caviar, no vayas a creer que comen Grashnov o no sé qué comen por allá. Porque Grashnov. recuerden que mismos medios occidentales reconocieron que hubo un error en la contabilidad, pero no a favor de Ucrania, por supuesto, a favor de Estados Unidos. El Pentágono le está enviando a Ucrania armamento usado a 4 veces más caro del valor real. Entonces están haciendo un mega negocio porque son los Abrams, son la versión austera porque no llevaban ni radio. Les habían quitado todo supuestamente para evitar que cuando cayeran en manos rusas, Rusia tuviera toda la tecnología y todo el mapeo de los Abrams. Entonces le habían sacado todo. Bueno, eso los hace más económicos porque también les habían quitado el blindaje y todo. Bueno, pues se los estaban vendiendo aún más costosos que la versión más equipada de los Abrams. El armamento, mucho del armamento que le estaban mandando a Ucrania es armamento de uso, no era armamento nuevo, pero se lo estaban vendiendo 3 y 4 veces más costoso. Esta información la hizo pública medios estadounidenses, no medios rusos. Bueno, el Congreso lo auditó. El Congreso de los Estados Unidos auditó el chanchullo y le dijo al Pentágono, oye, te estás llevando al baile muy gacho a Zelensky, le estás vendiendo la itálica a precio de Harley Davidson. De Bugatti. ¿No? Sí, de Bugatti. Y tal cual. Y mira, Zelensky calladito, por cierto. Zelensky no había dicho nada. No, porque iba Zelensky, su tajada. No, hombre, mientras llegue el villano para Zelensky, mientras luta en la mano. Ahí están las tierras de Ucrania, de las que se van a cobrar. Ahí están los tesoros rusos, porque un diputado ucraniano lo dijo. Cuando ganemos la guerra, se van a cobrar con el petróleo ruso, con los diamantes, con las pieles y con los recursos naturales de Rusia. Bueno, Alba, se veía como una completa estupidez. Pero ¿qué tal que ahora tienen Kursk? Y en Kursk está la planta de gas, que es la única que sigue surtiendo a Europa. Sí. Y a lo mejor, Alba, Ucrania vaya a perder todo el territorio que antes probablemente no perdería en el Donbass. Pero por el tiempo que le convenga a Occidente, van a mandar todo el equipo principal con la condición de que sea utilizado para sostener hasta el último momento el control de Sutka para poder desde ahí controlar la llave del agua. Pero esta llave no es del agua, sino que es la llave del gas. Y antes de que se salgan, que lo vuelen para asegurarse que Rusia no le pueda vender gas a Europa y así ser ellos los que le vendan gas a Europa. Como el Nord Stream 2. Exacto. Como el Nord Stream 2. Porque el problema, Alba, es que en este momento no pueden cortar por completo el suministro de gas porque no tiene Occidente suficiente gas del gas democrático para venderle a Europa. Entonces, pues tienen que comprar gas sucio, gas dictador. Pues, jala igual, prende igual en la estufa y lo que ustedes quieran, pero huele a dictadura, ¿no? El otro les deja un olor como a... democracia, libertad. Como a la rosa de Guadalupe, así cuando se quema... huele a democracia, ¿no? Sí. Entonces, no se puede cortar por completo por esta situación. ¿Quién va a decidir cuándo se cierra esa llave? ¿Cuándo se abre otra? Bueno, en estos momentos, la llave está en Sutka y el control lo tienen las tropas occidentales disfrazados de soldados ucranianos. Ese es el jaque. Ese es el jaque a Rusia. Ese es el gane. En estos momentos. No sabemos si es jaque mate, ¿verdad? Dudo mucho. Pero bueno, por el momento es un jaque. Yo lo que veo, Alba, es que mientras tienen Sutka, Rusia está haciendo esto. Los está rodeando. Sí. Y después va a empezar a recoger por ambos lados. Ese es el peligro que se tiene. Por cierto, la encuesta de este tema, gracias a todos los que en estos momentos están aquí participando con nosotros en vivo. Sí, para cuando ven este podcast, pues no pueden votar. Ya no les dio tiempo. Pueden escribirnos la opción por la que ustedes elijan en los comentarios. Después de tomar el canal Donbass, ¿Rusia tomará todo el Donbass?
Las opciones son sí, es el siguiente paso, no, Ucrania aún puede detenerlos o dependerá de las circunstancias. ¿Ustedes qué creen? Se está poniendo muy, muy interesante, como tú decías, ¿no? Empezar a recoger como la operación mantarraya de la pesca. Primero tiras, a ver qué agarras, y ya luego empiezas a recoger todo. Sí. Decíamos hace unas semanas, ¿se acuerdan que el discurso principal de Zelensky era la paz? Que ya quería hacer una mesa de paz y que ya se quería sentar con Vladimir Putin. Entiendo en su punto que él quiere herir supuestamente su discurso al territorio ruso para tener algo que negociar. Pero en este momento, cuando te concentras tanto en herir una pequeña parte del territorio ruso y dejas que la otra parte siga avanzando, pues no vas a tener mucho que negociar, solamente una pequeña parte de Rusia cuando te están quitando la mayor parte de tu territorio. Claro, o simplemente sigue instrucciones Claro. y no le dan más información que la orden que tienen que cumplir. Pero yo creo que en estos momentos va a llegar un punto en donde la misma gente, misma Ucrania va a decir, oye, ¿de qué se trata esto? Estamos perdiendo demasiado territorio. ¿De qué nos sirve que tengamos el control provisional de Sutka si estamos perdiendo todo el Donbass? Sí. Y al final del día se van a sentir timados. Yo creo, amigos, que este no es un enfoque prorruso. Este es un enfoque pro-ucraniano. ¿Qué es lo mejor para Ucrania? Al final del día va a ser el más perjudicado. Y los ucranianos se van a sentir estafados cuando descubran que fueron usados simplemente para tener el control de la llave del gas que surte al resto de Europa. Que no era nunca, que nunca la intención fue tener una parte de Rusia para negociar partes del territorio ucraniano. Nunca fue esa la intención. O sea, el territorio ucraniano nunca ha sido prioridad. Ha sido prioridad, como les decíamos, el gas. Entonces, por eso está Kursk. Que decía alguien, es que se dice que hay miles de soldados listos para entrar. Sí, hay miles de soldados que está recluyendo Rusia, que está recluyendo Ucrania también. Nada más que el detalle, Ucrania tiene una fuerza militar en estos momentos, según medios occidentales, de aproximadamente 300,000 soldados. Cuando Rusia tiene en el frente de batalla, también según medios occidentales, 300,000 soldados, pero tiene 1,000,000 de soldados en los cuarteles en Rusia y tiene reservas por más de 2 millones. Entonces, Ucrania, supuestamente, medios occidentales, solo tiene reservas de 100,000 como máximo. Es ahí el detalle, que los números, por supuesto, Ucrania tiene menos fuerza militar y prácticamente toda la tiene ya desplegada y sus reservas son mínimas. Y la OTAN, pues sí, mandó su grupo elite, pero a Kursk, no a las demás áreas de Ucrania, porque no les interesa. Específicamente al Oblast de Kursk, pero específicamente a Sutka. Exacto. A donde está la llave del gas. Entonces, ¿de qué le sirve a Rusia tener el montón de gas para surtir a Europa si la llave del gas en estos momentos la tiene ahí? La cierran los GOF, estas tropas de élite estadounidense, mismas que están también operando en Gaza, cuidando los intereses de la reserva de gas más grande del planeta Tierra, que es Gaza Marín. Todo es acerca del gas. En esta administración actual, todo es gas y petróleo y venta de pistolitas. No hay más, es eso. La tensión por la guerra en Gaza se tradujo en las últimas horas en un aumento de la violencia en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. Estados Unidos, que ha intensificado su presencia militar en Medio Oriente en los últimos días, advirtió el lunes sobre la posibilidad de una serie de ataques significativos de Irán contra Israel esta semana. بالحقيقة هذه مؤسسة أو منشأة مدنية تعني بتجهيز وما إلى. Ya casi comenzamos, amigos. Mientras todos se conectan, estamos leyendo y respondiendo todos sus comentarios en vivo. Escríbenos en el chat, nos encantaría saber tu opinión. Irán
Irán aseguró el lunes que tiene derecho a responder a cualquier agresión, incrementando los temores de un ataque contra Israel. Rusia ha suministrado a Irán el sistema de guerra electrónico de largo alcance Murmansk BN para contrarrestar posibles ataques a gran escala de Israel y Estados Unidos. Pezeshkian habló sobre Gaza. Se refirió al asesinato del máximo líder de Hamás, Ismail Haniyeh, como una violación de las leyes internacionales. Ratificó una vez más que Israel recibirá una respuesta por sus crímenes. Teherán ha amenazado con lanzar un ataque masivo contra Israel en cualquier momento, mientras que Israel ha advertido que va a tomar medidas de represalia. Y el ejército de Israel acaba de confirmar la muerte del líder del grupo Hezbollah. Estamos hablando de Hussein Ibrahim Kaseb. Antes de comenzar nuestro podcast en vivo de hoy, estamos aprovechando para leer tus comentarios y contestarlos justo ahora. Escríbenos en el chat para conocer tu opinión antes de comenzar. Un ataque reciente de Hezbollah con cohetes provocó un incendio forestal cerca de un kibutz en Israel. Hezbollah ha lanzado decenas de cohetes desde el sur del Líbano, impactando en la región de Galilea. Hamás y la Yihad Islámica reivindicaron el lunes un atentado suicida ocurrido el domingo por la noche en Tel Aviv. El gobierno iraní precisó que no está pidiendo ninguna autorización para responder a su enemigo, al que acusa del asesinato en Teherán del líder de Hamás, Ismail Haniyeh. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió a la comunidad internacional presionar al grupo islamista palestino Hamás y a su líder Yahya Sinwar para pactar una tregua en la franja de Gaza. Antony Blinken arribó esta tarde a Tel Aviv para presentar un nuevo plan de paz para un cese al fuego en Gaza. El movimiento de resistencia islámica, Hamás, publicó un comunicado en el que rechaza la última propuesta para un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes. Irán rechazó el martes el pedido de varios países occidentales de abandonar sus amenazas contra Israel. Miren, no quiero sonar religioso, más hablando de estas cosas de Medio Oriente, pero cuando leí esta nota me recordó esa frase bíblica, son dolores de parto. Líbano se está preparando para una verdadera masacre y acaba de desatar una tormenta de fuego sobre el norte de Israel este fin de semana. ¿Saben qué acaba de ocurrir? Lanzó más de 100 cohetes y drones en una ofensiva sin precedentes que ha puesto a toda la región en vilo. Muy a pesar de que la mayoría de los misiles fueron interceptados por el famoso domo de hierro o cayeron en áreas despobladas, las ciudades israelíes en Galilea pues se han convertido en el epicentro ya de una crisis que está amenazando con desbordarse. Los medios de comunicación desde hace 3-4 horas ya están reportando esto. Y mientras que esto pasa, pues en Israel, pues como saben, sobre todo como es Israel, no se va a quedar de brazos cruzados. Respondió por supuesto con muchísima fuerza, eliminó a decenas de combatientes de Hezbollah, destruyó múltiples objetivos militares en el sur del Líbano. ¿Qué implica este repunte de violencia? ¿Estamos al borde
de una guerra de guerras en Medio Oriente, la que tanto se había estado esperando después de que Irán prometiera atacar y hasta el momento no ha pasado, pues se está reportando el lanzamiento de esta serie de ataques coordinados ya sobre el norte de Israel. En estos momentos está pasando y esto ya está marcando uno de los episodios más intensos de la actual escalada de violencia entre ambos bandos. Las últimas 24 horas han sido cruciales. En total, se estima que alrededor de 110 cohetes fueron disparados desde el Líbano hacia el territorio israelí. En su mayoría se habla de que habrían sido alcanzadas áreas como por ejemplo Kiryat, como Shmona, Safed y otras localidades de la región de Galilea. Son ataques que no solamente generaron una oleada de miedo entre la población civil, sino que también desencadenaron una respuesta inmediata y contundente por parte de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel, porque hay varias versiones. Miren, los medios de comunicación están diciendo, los tradicionales están diciendo, pues como siempre, que el escudo, el domo de hierro es infalible, que nada pasó. La realidad de los videos nos está mostrando otra cosa y el mismo FDI tuvo que salir a aceptar esto porque estas imágenes que ya están inundando X no mienten. Los tamborazos que se oyen son los misiles que sí impactaron en territorio israelí. Por eso está la primera imagen de los lugares que arden. El mismo FDI tuvo que salir a aceptar que sí, que muchos de las zonas de Galilea habían sido, pues estaban bajo fuego. Ahora la cuestión es que la táctica que empleó Líbano, Hezbollah, ya evolucionó. Lograron burlar las defensas del domo de hierro, lograron quebrar esto. Por supuesto, pararon la gran mayoría, pero el daño ahí está. Lo que pasó es que en lugar de lanzar grandes oleadas de misiles en intervalos prolongados, como usualmente se hacía desde Líbano o desde Gaza, ahora ya hay una estrategia militar más refinada. Lo que estamos viendo este fin de semana es que optaron por ataques más pequeños, pero continuos. Y entonces lo que están haciendo es mantener a las fuerzas israelíes en constante estado de alerta y están dificultando su respuesta. ¿Por qué están haciendo esto? Pues lo que estamos viendo primero es que hay un cambio en la estrategia del Líbano, lo que, claro, yo creo que Israel ya lo vio venir. Están intentando desgastarlos con bombardeos constantes en lugar de hacer ataques aislados. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Pues Israel, por su parte, respondió, claro, de inmediato, desde el primer impacto. Las IDF o FDI, como ustedes quieran por sus siglas en inglés, las IDF, pues comenzaron una serie de bombardeos sobre objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano. Según ya varios informes oficiales, al menos 10 combatientes de Hezbollah fueron eliminados durante estos ataques, junto con la destrucción de varios depósitos de armas, otras infraestructuras militares libanesas, pero esto apenas es el comienzo. Líbano lo sabe. Se abrió la caja de Pandora con este ataque. Líbano está esperando los contraataques de Israel y a su vez seguramente están esperando lanzar ataques masivos y constantes. No es una escalada tradicional de estas que son un día sí y otro también en el Líbano, porque incluso en estos momentos los hospitales libaneses se están preparando para la verdadera masacre que se va a desencadenar en las próximas horas. En el mayor hospital del Líbano se preparan para un escenario de guerra.
Son más de 10 meses desde el inicio de los enfrentamientos entre el movimiento libanés Hezbollah e Israel debido a la guerra en Gaza. El personal médico quiere estar preparado ante la posibilidad de un conflicto a gran escala. Hemos sido testigos de muchos incidentes que provocaron un gran número de heridos, como la explosión del puerto, los atentados contra embajadas extranjeras de la zona. E incluso podemos contar la pandemia de COVID, ya que se consideró una catástrofe a la que tuvimos que hacer frente. Todo ello aumentó nuestra experiencia en el trato con pacientes. Los preparativos forman parte del plan puesto en marcha por el Ministerio de Salud. Han elaborado un plan de preparación en papel y en el terreno, procedimientos y políticas, y todo lo que hay que aplicar en caso de incidentes de víctimas en masa. En estos momentos estamos formando a los empleados de los departamentos de sanidad, administración, seguridad y todos los sectores implicados en el hospital. Todos están recibiendo la misma formación al mismo nivel. La amenaza de una guerra a gran escala creció después de que Irán y el Hezbollah prometieran vengar las muertes ocurridas el mes pasado del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, y sobre la cual Irán responsabiliza a Israel, y del principal comandante del Hezbollah, Fuad Shukur, que pereció en un bombardeo israelí en el sur de Beirut. Desde el principio de la guerra en Gaza aprendimos sobre el incidente con víctimas en masa, aprendimos a prepararnos en caso de catástrofe natural o de guerra. Así que recibimos formación a diario, tenemos la zona roja, la zona verde y la zona de amortiguamiento. Cada día tenemos tareas diferentes. Por ejemplo, ahora sé que cuando estoy en un turno de noche debo trabajar en la zona roja, es decir, en esta zona. El plan del Ministerio de Salud incluye una línea de ayuda para los desplazados por la guerra, una evaluación de las necesidades de los hospitales, formación en catástrofes para el personal y un módulo de salud mental. La sala de emergencias se coordina con los equipos de rescate y los hospitales del sur del Líbano. El plan prioriza los hospitales según su ubicación. La zona roja, en alto riesgo de ataques israelíes, incluye las bases de Hezbollah en el sur del país, el este y los suburbios del sur de Beirut. En este edificio contiguo al hospital se encuentra el Centro de Operaciones de Emergencia, donde funcionarios del Ministerio de Salud hacen llamadas y monitorean noticias de la guerra en Gaza y el sur del Líbano. Siempre seguimos las noticias para ver lo que ocurre en Gaza. Vemos los reportes de televisión para ver cómo los equipos de emergencia de Gaza tratan los casos, cómo reaccionan los pacientes, los médicos y las enfermeras. Así aprendemos de su experiencia. Hemos tomado muchas notas y basándonos en ellas, hemos construido nuestro plan. Por ejemplo, para las salas de emergencia, viendo las de Gaza en la televisión, percibimos cómo el piso es blanco. Eso significa que tienen una gran preparación a nivel de higiene. Líbano puso en marcha planes de emergencia de salud pública desde que comenzaron las hostilidades. Estos programas dependen sobre todo de donantes, a causa de la grave crisis económica que azota al país desde hace 5 años. Pues ya se están preparando para la gran carnicería que seguramente, ojalá no, pero todo indica que se va a desencadenar. Y suena como un plan que podría funcionar si se tratara de Ucrania, Rusia, pero tratándose de una guerra con Israel que no respeta derechos humanos, no respeta vidas, no respeta nada, lo mismo bombardea hospitales, que escuelas, que centros de refugiados, que instalaciones de la ONU. Pues todas estas zonas rojas, verdes, amarillas, seguramente Israel las va a volar a bombardazos de todos los hospitales del Líbano, escuelas, refugios. Es algo que ojalá no escale, pero también en el caso del Líbano, Hezbollah no es Hamas. En este momento ya se han reportado víctimas fatales, lamentablemente, en la población civil israelí, y por eso Líbano está escalando sus precauciones hospitalarias porque sabe que después de esto va a venir una reacción del lado israelí fuerte porque el impacto psicológico y material
de estos ataques pues es innegable. Varias casas en, por ejemplo, Kiryat Shmona y otras ciudades del norte de Israel pues sufrieron daños, que fueron los que vieron ustedes en el video, incendios provocados por estos cohetes de Hezbollah que causaron estragos en la región. Y luego pues está el tema de la constante amenaza de nuevos ataques que ya ha obligado a miles de personas a buscar refugios, a cambiar su vida cotidiana, sobre todo a los que viven en estas zonas. Y por el lado del Líbano, la situación, como vieron, es también muy alarmante porque los constantes bombardeos israelíes ya han devastado hasta este momento enormes cantidades de áreas en el sur del país. En el caso de Israel hablamos de pequeños incendios comparados con las verdaderas explosiones que Israel está causando en Líbano. Y esto pues está exacerbando una crisis humanitaria que ya de por sí era grave por la situación económica que tiene el Líbano tan catastrófica en estos momentos, por su política interna monetaria principalmente. Y pues vamos a ver cuánto tiempo más puede soportar lamentablemente la población civil libanesa bajo esta presión antes de que se desate un éxodo masivo hacia otras regiones más seguras. Pero por el otro lado, pues también hay que ver y prestar atención a este movimiento a Hezbollah, que ahora tienen un respaldo de armamentos de Irán y de los aliados de Irán, llámese Rusia, llámese Corea del Norte, llámese los hutíes. Y vamos a ver cómo evoluciona esta situación en las próximas horas. Lo que es claro es que la tensión está en uno de sus puntos más altos después de esta lluvia de misiles que lanzó Líbano sobre Israel en respuesta a la venganza que se había prometido desde hace ya varias semanas. Estamos muy lejos de ver siquiera el comienzo de los verdaderos ataques a gran escala, pero parece que este puede ser el detonante o el pretexto que se esperaba para iniciar una represalia y un bombardeo masivo en donde lamentablemente, Alba, la población civil es la que siempre se queda atrapada en ambos bandos de la frontera. Así es. Desafortunadamente son los niños, los más inocentes en todo esto, de ambos lados los que pagan las consecuencias. Veíamos el día de ayer un video que se me hizo terrible. Cientos de cuerpos de niños. Y luego leo comentarios en donde dicen que el creador es el que defiende a este país. Y yo digo, bueno, si el creador es el creador de todos, de todas las vidas, sin importar religiones, yo creo que la vida de esos inocentes que fueron asesinados pues valen lo mismo que la vida de cualquier niño, ya sea en México, en Canadá, en Israel, en Rusia. Una vida es una vida y vale lo mismo del lado que sea. Pero nos estamos llevando las cosas por religión y tratando de meter la religión para tratar de solapar el genocidio es lo peor que podemos hacer. Entonces, no se puede decir que Rusia es un asesino, que China es un asesino, que Estados Unidos son unos asesinos, pero cuando lo hace un país que tiene el mismo nombre que un grupo bíblico, decir que es a nombre del creador. Entonces hay que diferenciar las cosas y separar la geopolítica de la religión y de la fe y llamar las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Lo que están haciendo en Palestina y en muchas otras partes del mundo se llama genocidio, con todas sus letras. Y no tenemos que permitir que el fanatismo y la ignorancia del conocimiento, en donde no sabemos diferenciar la geopolítica de la religión, nos lleve a ser cómplices del asesinato de niños. Porque yo creo que si fueran en otras partes del mundo, la ONU y muchas otras naciones estarían levantando y pidiendo que se pare. Pero como es un aliado de Estados Unidos al que Estados Unidos le está mandando las bombas, ¿y por qué es el lobby armamentista? Y si lo que hemos visto después de la guerra en Ucrania es ¿quiénes han ganado más? El lobby armamentista y las empresas de petróleo. Entonces, ¿a quiénes les conviene que se desaten catástrofes en el mundo? Pues a ellos no les interesa la Biblia, no les interesa nada de eso. Los únicos que les interesa son sus ganancias. Y el día de mañana cae un bombazo en alguna parte, no crean que les interesa en la vida de ellos. Por supuesto que no. Nosotros solo somos peones de este ajedrez. A ellos les interesa seguir desarrollando pleitos, desarrollando guerras y obteniendo ganancias, mientras nosotros estamos aquí perdidos en un texto bíblico que muchas de esas religiones ni lo reconocen ni lo siguen, pero nosotros de este lado nos enfrascamos y queremos defender lo indefendible. Entonces exijamos que las autoridades que se supone que están en algún punto para algo, hagan.
que se pare el genocidio, que se lleven a juicio todos los que se tengan que ir, que estén implicados en la muerte de inocentes, que hay muchísimos en partes del mundo, pero no puede ser que para unos haya gracia y justicia y para otros solo justicia. Así es. Mira, Alba, compartí aquí una serie de screenshots que vayan y búsquenlos en nuestra cuenta de X, porque pues aquí no se puede compartir nada de esto porque la censura es extrema cuando se trata de Líbano. Si se tratara de algo de Rusia, por supuesto que sí podríamos exponer las atrocidades rusas, ¿no? Pero como se trata de Israel, pues nadie en las plataformas puede exponer lo que están haciendo. Pero lo subimos en X porque ahí sí se puede, parcialmente, no todo. Miren, ese primer tweet, vayan y búsquenlo, lo posteamos ayer. Poníamos la nueva Alemania antisemita contra el pueblo semita palestino. Al Jazeera muestra ese video, pueden verlo allá en X, en donde está la policía alemana reprimiendo a alemanes que apoyan a Palestina. Los golpean brutalmente, los patean en el suelo por apoyar a Palestina. Es el nuevo antisemitismo alemán, pero ahora pues con otro pueblo semita, que son los palestinos. Este es un X o Twitter, no sé cómo le digan ahora los X que posteas. Y lo posteábamos ayer, etiquetábamos a Elon Musk. Dice Jackson Hinkle, hola Elon Musk, ¿por qué borró X el video en donde los israelíes están decapitando a un niño palestino? Ayer. Entonces fue borrado de la plataforma. Incluso él comparte el video y está borrado. Fue un video fuertísimo, brutal. Son imágenes de terror, algo. O sea, imagínense decapitando a un niño, ¿no? Terrible. Este otro tweet que compartimos ayer también y decíamos, no hay palabras para describir los horrores de estos ataques, crímenes de guerra con total impunidad. ¿Cómo puede alguien pedir que Dios bendiga estas atrocidades? Blasfemia pura. No les puedo poner el screenshot completo. Lo que está abajito, que no se los puse porque si no nos lo censuran, pero lo pueden ustedes buscar en Twitter, ahí lo posteamos nosotros el video completo. Es una serie de cuerpos de niñitos de entre 3 y 5 años postrados en el suelo, cadáveres de niñitos palestinos, lamentablemente en masa, apilando sus cuerpecitos. Es atroz, es repugnante lo que estamos viendo ahí. Y esta, Alba, es para finalizar. Lo reposteamos también ayer. Judíos rehusándose a unirse al ejército israelí, pero el ejército israelí los está reclutando a la fuerza como carne de cañón. Los judíos ortodoxos, por su religión, por supuesto, el que es religioso cree en la paz, cree en el reino de Dios, no cree en el reino de Netanyahu, ni en las balas, ni yo no me imagino a Jesucristo diciendo maten hasta el último palestino, quémenlos a todos y decapiten a los niños. No, ese no es el cristianismo. Los judíos ortodoxos no pueden empuñar armas. Sus creencias religiosas le prohíben enlistarse en ejércitos, asesinar al prójimo, pero los están obligando. El gobierno de Netanyahu está obligando, reprimiendo al pueblo judío y obligándolos a empuñar armas. Se botan en el suelo. Vayan ustedes y vean ese video brutal. Se botan en el suelo los niños judíos que ustedes ven ahí para evitar ser reclutados y a rastras se los llevan secuestrados contra su voluntad para obligarlos a empuñar las armas. No lo van a hacer seguramente, pero las imágenes son brutales, Alba, de lo que estamos viendo ahí. Entonces, yo creo que habla la pura ignorancia cuando alguien dice Dios bendiga al Estado de Israel, al pueblo de Israel, querrás decir. Porque el Estado de Israel es otra cosa. Exacto. Ese es el lobismo, el sionismo. El pueblo de Israel es ese, son los de negro. Los de negro es el pueblo de Israel contra los de verde, que es el ejército del Estado de Israel que está... Del sionismo. Del sionismo, pues. Exacto, del sionismo. Porque también hay muchos videos del pueblo de Israel, de los judíos ortodoxos y ultraortodoxos que siguen la Torá. Y entonces ellos estaban tirando a la calle para evitar que la maquinaria de guerra pasara a Palestina, que entrara a la Franja de Gaza, porque ellos están en contra de eso. Yo apoyo a esos judíos. A mí se me hace heroico su comportamiento, fieles a sus convicciones. Claro. Porque ellos no están a favor del asesinato. Ellos creen en un mundo de paz. Ellos creen en el perdón, en la bondad. Es lo que predican. Netanyahu no cree en eso. Él cree en el gas, en el petróleo. Y ahí ves a los ignorantes diciendo Dios bendiga al Estado de Israel. No, querrás decir al pueblo de Israel. Y si eso es lo que estás pidiendo, pues entonces hay que hacer, amigos, aquí una clara separación
de imágenes de esto que estamos viendo, porque cuando tú dices Dios bendiga al pueblo de Israel, te refieres a los que están vestidos de negro. Exacto. Y te apoyo cuando dices eso. Cuando hablas de los de verde, el Estado de Israel, el ejército de Israel matando niños palestinos, como pueden ustedes ver en esta imagen, con total impunidad, sin que nadie los condene, eso es otra cosa totalmente diferente. No nos confundamos. Y entonces lo que estamos viendo aquí, que lo decíamos en la mañana, esto no se trata de religión, se trata de gas. Es una guerra por el gas de Gaza. Y cuando decimos que tiene que haber sanciones al gas ruso, porque cuando consumimos gas ruso estamos apoyando que Rusia siga invadiendo territorio ucraniano y matando a soldados ucranianos o a paramilitares de la OTAN vestidos de soldados ucranianos o lo que ustedes quieran, pero es una guerra entre dos ejércitos, pues está mal porque nos dicen estás apoyando indirectamente una guerra, la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero cuando compramos gas occidental, estamos apoyando el envío de bombas y armamentos para Israel para que esas bombas las utilice para bombardear niños. Entonces yo no sé qué sea peor. Pero lo que sí estamos viendo aquí es un doble rasero que se trata de moldear estas narrativas, como en el libro que en alguna vez nosotros hablábamos, Alba, que lo tengo por aquí, pero que es muy importante mostrárselo, Alba. Pero... Sí, así es, porque como decía hace un momento, vemos muy mal hacia un lado y hacia el otro lado somos cómplices y lo permitimos. Y ahora sí, que la demanda tiene que ser pareja. No podemos poner a unos en una canasta y a otros en otra canasta. Todos tienen que caber en la misma canasta por lo mismo. Si están asesinando inocentes, son exactamente lo mismo. Entonces tienen que ir a la misma canasta. No importa si es mi compadre, no importa nada. Todos los que hacen lo mismo tienen que ir a la misma canasta. Como decíamos de la Corte Penal Internacional, puso orden de aprehensión contra Vladimir Putin. No vamos a discutir si está bien o si está mal. Está la orden de aprehensión contra Vladimir Putin. Ok, correcto. ¿Y los demás de la lista para cuándo? Porque no es el único. Por supuesto que el señor no es un santo, claro, pero no es el único en la lista. Y cuando se trata de Netanyahu y de sus acciones, la justicia va muy, muy lenta. Salieron y clasificaron esto como un genocidio en la ONU y el primero que salió, dirían en mi pueblo, tirando tiros, fue Estados Unidos. ¿Cómo se atreven a tocarle a su niño mimado? Es que no se puede aplaudir una denominación para una persona y para la otra que está haciendo lo mismo o algo peor decir que no es justo. Claro. La justicia es pareja, señores. No podemos decir para él sí, para él no porque está de mi lado. No se puede. O sea, pero pues es la hipocresía que vemos. Para unos sí y para otros no. Y no. La hipotenusa. Alba, fíjate que ya no pude encontrar el libro porque pues ya les contaremos, pero nos estamos mudando, entonces estamos empacando. El libro de 1984 que hicimos un video en donde pues se trata de moldear narrativas, sí, de vendernos propaganda a través de noticias, de todo lo que vemos y escuchamos para cegarnos de la realidad de la propaganda que en ese caso un partido político dominante, un régimen, moldeaba narrativas, historias, bloqueaba y borraba de la faz de ese país a las personas que no comulgaban con esa propaganda. Es lo que hoy estamos viendo. Censura en redes sociales, la narrativa de el gas ruso es malo porque si compras gas ruso apoyas a que los soldados rusos maten soldados ucranianos. Mejor compra gas occidental y apoya a los soldados israelíes para que maten niños palestinos. Eso sí está todo dar. Total, son palestinos, ¿qué importa? Pues todo fuera como eso, échale cal. Esa es la horrorosa narrativa que hoy nos están vendiendo los medios de comunicación, tan vergonzosa y que no queremos ver. Pusimos un reto en YouTube. Prueba tus conocimientos. ¿Cuál es el principal grupo militante en el Líbano que se opone a Israel? Las opciones eran... Solo una de estas es correcta. Las opciones son Fatah, Hezbollah o Hamas. Por supuesto, la respuesta correcta es la B, Hezbollah. Hezbollah es el grupo militante chiita que se ha enfrentado a Israel en numerosos conflictos desde su formación en los años 80, siendo el principal opositor armado en Líbano. El 77% de las personas que nos siguen tuvieron la respuesta correcta. Muchas felicidades.
Israel ha declarado ya el estado de emergencia en todo el país y está preparando a la población civil para posibles ataques que ocurrirían en cualquier momento. Las sirenas en estos momentos no dejan de sonar en las ciudades del norte, sobre todo cerca de la frontera con Líbano, mientras que las fuerzas de seguridad ya han elevado el nivel de alerta a su máximo. Es un momento de máxima tensión, a pesar de ser domingo, que es un día laboral en Israel. Las oficinas y las escuelas solo van a permanecer abiertas si se cuenta con un refugio cercano a partir de estos momentos, sobre todo el día de mañana. Y esta medida drástica del gobierno israelí pues nos habla acerca de la serie de eventos ocurridos durante la madrugada. Repito, Israel se ha declarado en alerta máxima después de que Hezbollah lanzara al fin su prometida represalia contra Israel. Hezbollah, ayer lo comentábamos por la tarde, en un movimiento previamente anunciado, había disparado decenas de drones y más de 350 cohetes desde Katyusha hacia objetivos militares en Israel. Esto ya fue la primera fase de su venganza por lo que fue y había prometido, que era el asesinato del comandante Fuad Shukr el pasado 30 de julio en Beirut. Lo habíamos en su momento nosotros comentado aquí, y según la milicia libanesa, estos ataques pues han alcanzado al menos 11 bases militares israelíes con éxito. Esto ya incluiría zonas estratégicas en los Altos de Golán. Hay otras ubicaciones en el norte del país también. El mismo aeropuerto de Ben Gurion, el principal aeropuerto que existe en Israel, fue cerrado incluso por muchas horas en medio de toda esta escalada. Aunque hace unas horas ya reanudaron operaciones, pero se reporta que en estos momentos las operaciones en el aeropuerto se reanudan con las máximas medidas de seguridad posible. Entonces, la situación en Israel es demasiado tensa. El primer ministro Netanyahu ha estado supervisando operaciones desde su gabinete de guerra para una escalada total, donde ha declarado que cualquier agresión contra Israel será respondida con una fuerza devastadora, y por supuesto que no tenemos duda de que así lo hará. Lo ha demostrado muy bien en sus anteriores ataques, y el peligro pues de que una guerra, de que otro genocidio, de que otra masacre a gran escala entre Israel y Hezbollah pues sea cada vez más alta. No hablamos de cuando hablábamos del 7 de octubre, en donde lamentablemente por los actos terroristas de Hamas, más de 1,700 israelíes perdieron la vida, y todos lo condenamos en respuesta a Israel, a ese ataque terrorista que costó 1,700 civiles inocentes. Responde con otro ataque mucho más terrorista que ha costado hasta la fecha de hoy más de 40,000 palestinos inocentes, en su mayoría mujeres y niños. Ninguno de los dos actos pueden ser aplaudidos. Por supuesto que ambos son igual de condenables, con la diferencia de que ya estamos hablando de más de 40,000 muertos y contando de un bando, y ahora inicia esta nueva fase en el Líbano. Por eso, con cada nueva ola de ataques, pues las probabilidades de que este conflicto ya se expanda son más reales. Primero hablábamos de Gaza, ahora hablamos de Líbano, estamos a nada a hablar también de Irán, de otros conflictos relacionados, por supuesto, como por ejemplo Siria. Hablaríamos también de otros lugares más en Medio Oriente. Los negociadores internacionales pues no parece que estén teniendo mucho éxito hasta el momento. Se están reuniendo en el Cairo, están en estos momentos intentando mediar un alto al fuego en Gaza. Se han reanudado las operaciones. Lo que Israel está pidiendo es la liberación de rehenes, pero Israel ha sido muy tajante en que eso no va a cambiar por ningún motivo el fin de la guerra. El fin de la guerra es algo que Israel no está contemplando bajo ninguna posibilidad hasta estos momentos, y ahora pues la escalada en Líbano está complicando todavía más los avances de estas conversaciones de paz. Y mientras que esto pasa, pues Israel sigue informando a Estados Unidos cada uno de sus movimientos. Lo han declarado así las autoridades israelíes. Dice que esto lo hacen en un esfuerzo de mantener una coordinación estrecha con su principal aliado, sobre todo militar, quien está colaborando con Israel para esta guerra.
De ahí vienen la gran mayoría de las armas de la administración de Biden, de las bombas, y los medios están ya mirando por eso con mucha preocupación, sobre todo a la cúpula de hierro, porque este sistema antimisiles de Israel se está activando repetidamente para interceptar desde anoche muchos cohetes que están cayendo sobre varias ciudades. Al principio se informaba que todos los ataques los había repelido el escudo de hierro, después empezaba hablar acerca de que algunos sí y otros no, y ahora la pregunta que todos se hacen es ¿cuánto tiempo puede durar esa contención del domo de hierro antes de que se sature por completo, como pasó el 7 de octubre? Hezbollah pues ha estado preparando esta venganza desde hace muchas semanas después de que se reportara sobre todo la muerte de Shurk, que era un hombre clave dentro de la organización conocida por ser pues uno de los principales estrategias de Hezbollah, y en respuesta a Israel lo que ha hecho es lanzar un ataque aéreo sobre posiciones muy estratégicas en el sur del Líbano. Se habla de más de 100 puntos bombardeados en el Líbano. Ya varias fuentes israelíes están confirmando esto. Más de 100 aviones israelíes participaron en esta operación para bombardear cientos de puntos de lanzamiento de cohetes en donde se encontraban listos para atacar supuestamente los libaneses al norte de Israel. Israel está llamando todo esto ataque preventivo. El nombre me gusta porque no suena como algo bélico, suena como algo preventivo, algo positivo, pero no deja de ser el inicio de una gran guerra, porque estos ataques, aunque estaban principalmente dirigidos a la zona fronteriza, pues ahora nos hablan de una clara advertencia. Israel dice que no va a permitir que Hezbollah tenga la iniciativa en este conflicto, entonces pues la iniciativa las toman ellos y están lanzando este bombardeo masivo. 100 aviones, 100 jets de combate bombardeando al mismo tiempo la frontera del Líbano. Y bueno, pues Hezbollah no se quedó tampoco de brazos cruzados, por eso es un conflicto tan delicado, porque en represalia a esos bombardeos, Líbano responde con 320 cohetes lanzados desde Katyusha hacia bases militares israelíes, incluyendo varios sitios, por ejemplo, sitios en los altos de Golán. Muchos de esos ataques por la versión libanesa, por el lado árabe, se reporta que fueron con éxito. Israel niega que cualquiera de estos ataques haya tenido éxito, pero lo que sí es que hay que recordar que los altos de Golán es una región que Israel ha ocupado ilegalmente, no le pertenece, sino que se lo ha robado a Siria desde el 67, y desde 1967 ha decidido retener para sí ese territorio. Lo mismo que ha pasado, algo muy similar a lo que ha pasado con Cisjordania, con las zonas ocupadas del territorio palestino que han ocupado, que han robado pues a otros países o estados o regiones colindantes. Y esta respuesta pues ya no es simplemente una reacción al ataque aéreo, sino que es parte de una serie de acciones que buscan golpear a Israel en puntos estratégicos. Lo que están buscando los libaneses de Hezbollah, para ser más concretos, es debilitar su capacidad de respuesta, y están queriendo mostrar que están listos para una guerra prolongada si es necesario. Incluso recuerden que ayer hablábamos de cómo los hospitales del Líbano trágicamente se están ya pues preparando para una escalada en esta región, y es extremadamente tensa la situación porque Israel por su parte ha declarado ya un estado especial en todo el territorio nacional. En todo Israel en estos momentos está el estado de alerta máxima, lo llaman estado especial. Hay restricciones civiles que están imponiendo sobre todo en el norte de Israel. Se han cerrado ya temporalmente aeropuertos. Esto pues es un claro indicio de que se están preparando para ataques a gran escala. Están pidiéndole a la población civil que esté cerca de refugios en todo momento. Y Líbano pues se encuentra también en una encrucijada porque su población civil, que ya de por sí sufría consecuencias terribles económicas, políticas, pues ahora se está preparando para el inicio de una nueva gran guerra de guerras. Los bombardeos israelíes han afectado principalmente la zona fronteriza con Líbano. Se reporta hasta estos momentos que se alcanzaron hasta 5 kilómetros dentro del territorio libanés, y las ciudades cercanas pues ya están siendo evacuadas en estos momentos, se encuentran ya bajo control militar. Hezbollah ha prometido que estos ataques israelíes van a ser también respondidos por su parte, y dijeron que los ataques que lanzaron ayer son solo el principio de una gran represalia. No está claro
cuándo o cómo van a continuar estas represalias, pero más bien la represalia la vimos apenas hace unas horas. Ayer por la tarde hablábamos de más de 100 cohetes que había lanzado Hezbollah. Por la noche, mientras descansábamos, Israel lanza este bombardeo masivo en muchísimos puntos. Por supuesto, Líbano no tiene domo de hierro, a diferencia de Israel. Muchos de los ataques libaneses están siendo contenidos por el domo de hierro. Los ataques israelíes no. Ataque lanzado es ataque que da en el blanco. Entonces, pues ya surge una pregunta aquí. Estamos viendo ya el inicio de una guerra regional que ha comenzado, porque si algo nos dice la historia en Medio Oriente, y lo comentábamos por eso desde octubre del año pasado, que si un conflicto tiene la posibilidad de iniciar una guerra mundial, era el conflicto en Medio Oriente. Por eso es tan delicado, porque aquí se tejen muchas alianzas internacionales, grandes potencias que están jugando un papel fundamental dentro de cada bando. Por un lado está Rusia, China, Corea del Norte, Irán. Por el otro bando está Estados Unidos, los países miembros de la OTAN, y cada uno está haciendo su apuesta y enviando armamentos y reforzando las estrategias de seguridad, y esta se puede convertir muy fácilmente ya en una guerra proxy en donde queden atrapados tanto Israel como Gaza, Líbano, en una guerra de titanes, en un choque de titanes de las grandes potencias. Y por lo pronto, pues ya la muerte de Haniyeh, el líder político de Hamas, que fue lanzada en un ataque de Teherán, por cierto, hablando de Irán, que fue atribuido también a Israel, ya está aumentando muchísimo las tensiones en todo el mundo árabe. Tiene en estos momentos Israel frentes abiertos, por supuesto en Palestina, pero ha lanzado ataques o bombardeos o actos terroristas de los que han sido acusados el Mossad, para ser concreto, de estar detrás de ellos, en Líbano, en Irán, en otras regiones como por ejemplo en Siria, en contra de los hutíes también. Y bueno, pues esto ya nos habla de cómo hay varios frentes simultáneos abiertos, y es un momento de máxima tensión, porque no nada más hablamos de la muerte de Shukr en Beirut, estamos hablando también de la muerte de Haniyeh en territorio iraní. Es una estrategia mucho más amplia que Israel parece estar usando para debilitar a sus enemigos antes de iniciar una guerra a gran escala. Quitarle a sus principales generales o líderes militares para que al momento en que reviente esta gran guerra, a la que ellos llaman ataques preventivos, pues no tengan ya a sus generales al mando. Entonces, ¿podrá Israel manejar las consecuencias de estos actos después de que peligra aquí que se efectúe un ataque simultáneo contra Israel? Ya hay un peligro de una escalada regional real, muy a pesar del interés creciente de la administración de Biden de que se baje la escalada en Medio Oriente. Pues no parece que haya mucha intención, no hay interlocutores eficaces. Israel lanza ataques, por ejemplo, en Irán y Líbano, pero cuando esos ataques se responden, dice que no va a tolerar ningún acto de represalia, y entonces inicia la gran guerra. Si hay un muerto en el lado israelí, eso va a garantizar por lo menos 100,000 muertos en el territorio que sea, desde donde se haya lanzado. No hay una intención de mediación, y la verdad es que del lado iraní, pues tampoco parece ya en estos momentos que haya intención de guardar la paz. Es muy poco probable que tanto Irán, Líbano, Siria, los hutíes, muchos otros grupos permanezcan pasivos frente a esta situación que no tiene una desescalada en estos momentos, y tampoco hay mediadores eficaces a quienes las partes obedezcan o por lo menos sigan sus consejos para un cese al fuego. Por ejemplo, pedirle a Israel que cese cualquier acto de hostilidad en una semana solamente. Eso ayudaría demasiado para reducir la presión en Medio Oriente. Cada vez que Washington le pide esto a Netanyahu, un muerto nuevo sale. Uno en Irán, otro en Líbano, otro nuevo ataque, otro bombardeo a alguna región de Palestina. No parece que obedezca mucho o le haga mucho caso la administración de Netanyahu o a la administración estadounidense. Esto está complicando mucho las cosas, y mientras que vemos esto, pues Egipto ha intentado también por el otro bando mediar este tipo de negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza, que ya lleva 11 meses, ya va a cumplir un año, pero las posibilidades de un acuerdo diplomático cada vez parecen más lejanas. Y si acaso había alguna pequeña ventana, alguna pequeña posibilidad de que estas negociaciones a través de Egipto prosperaran, a mí me parece que la explosión de este nuevo conflicto en Líbano
aleja cualquier escenario de paz en Medio Oriente. Están avanzando los días y no solamente las situaciones no mejoran, sino que todos los días hay un nuevo frente abierto, como pidiendo el inicio de una gran guerra global, y esto es sumamente peligroso. Lo llaman ataque preventivo, ataque de contención, pero más bien parece el inicio de una gran guerra global, Alba. Sí, y una muy terrible. Fíjate que hay un comentario aquí que puso nuestro amigo Cero Cool Argentina. Dice, Israel es socio de USA y ese es el país que busca mantener su hegemonía y planes de dominación económica, pero hay otros países que le hacen sombra, entonces así las cosas. Coincido contigo, porque justamente quien le provee todas las armas y quien le ayuda a que nadie lo señale de genocida a Netanyahu, porque hay que separar entre el pueblo de Israel bíblico, el pueblo de Israel que sigue las escrituras, que sigue la Torá, y los sionistas que están en el poder como Netanyahu. Entonces son completamente diferentes el pueblo religioso con el país de Israel y contra sus doctrinas. Hay que hacer la diferencia, porque los judíos ortodoxos y ultraortodoxos se oponen a este tipo de cosas. Hay videos, hay todo. Ellos no están de acuerdo, pero es la rama del judaísmo, sionismo, que es el que está llevando a cabo estas cosas. Por supuesto, con la complicidad y la ayuda de Estados Unidos, que le envía las bombas, que le lleva las armas. ¿Por qué Blinken está cada rato yendo para allá? Porque él viene de la industria armamentista, entonces no va a apaciguar las aguas, va a ver qué más armamento lleva. Para la desgracia de Palestina, tienen en Gaza la reserva probada de gas más grande del mundo, justo al ladito de Israel. Entonces, ¿qué mueve al mundo? Los hidrocarburos. Para desgracia de los vecinos de Israel, al igual que en donde Estados Unidos ha metido sus cucharas, pues es que tienen recursos naturales, tienen petróleo, tienen gas. Entonces, ¿qué los mueve? Pues la sed de estos hidrocarburos. Que mueve a Estados Unidos y a otras potencias, porque no son los únicos en otras partes del mundo. Pues esto, ¿qué hace Irán? Está aliado con Rusia y está aliado con China, que son la contraparte de este mundo multipolar que ahora están haciendo. Entonces, por eso vemos cómo se están dividiendo los bloques y cómo los que parecen ser aliados de los enemigos están sufriendo las represalias. Y entonces vemos cómo un aliado de Estados Unidos, en este caso su compadre Israel, puede asesinar a cientos de miles de niños palestinos y nadie dice nada y nadie lo para. Porque pues es el aliado que está haciendo la chamba sucia para lograr quedarse con el gas de Gaza Marín. Lo que pasa, Alba, es que de verdad no es que quiera defender a Biden, pero en esta ocasión yo creo que sí lo voy a defender. Es que Netanyahu no le hace caso a nadie. O sea, Israel está fuera de control, no le obedece, no le hace caso a nadie. Mira, ¿pero quién le hace caso a Biden? Pero bueno, es que te voy a decir, yo hace poco escuché que le preguntaban aquí a nuestro flamante primer ministro qué opinaba de los deslices de Biden en la cumbre del G7, en donde pues se despistó, se volteó para otro lado, saludaba al aire, hablaba solo y decía que era una bendición casi caída del cielo tener un líder como Joe Biden, etc. Es decir, sí tiene una gran influencia. Si le pide algo... Bueno, mira, tan tiene gran influencia que tiene a Europa al borde del colapso. Porque lo tiene metido en una guerra en donde evidentemente están ganando solamente las compañías de gas en las que pues tiene las manos bien metidas. Tanto que su hijo estaba metidísimo en una compañía de gas ucraniana, gas en Burisma, cuando él era vicepresidente. Pero esa influencia se vuelve cero cuando hablamos de Israel. Más bien parece que es Israel quien ejerce presión sobre Biden cuando quiere moverse, cuando quiere ponerle, pues decirle a Netanyahu, oye, hay que desescalar esto, por favor no vayas a atacar. Pum, parece que le dice lo contrario. Él es el que está marcando la agenda. Él es el que está marcando la agenda. La agenda le queda, pues parece que corto en estos momentos, se les ha salido de control. Incluso, Alba, es impresionante ver cómo visitó Netanyahu el Congreso de los Estados Unidos. Le aplaudieron más que a Biden. Y mientras afuera, Alba, veíamos una serie de protestas masivas. Sí. Los estadounidenses estaban protestando unas protestas fuertísimas. Tenían estas pancartas de dibujos de Netanyahu con pintura roja. Tiraban pintura roja en los suelos. La policía estaba ahí tratando de contener estas propuestas masivas. Es decir, un contraste en el discurso de dices,
¿por qué si los congresistas representan supuestamente a sus electores, a su distrito, al pueblo estadounidense, hay un contraste tan marcado entre lo que los estadounidenses protestaban afuera para un alto al fuego, para no enviar ya más ayuda militar antes de que no se garantice una desescalada, pero adentro era como otro multiverso. Adentro todo eran aplausos, alabos, incluso... y llegaron a una reunión donde se estaba preparando la llegada de Netanyahu ahí en Washington y le tiraron insectos, llevaron cubos de insectos y los tiraron en donde se iba a sentar Netanyahu en esa mesa. Es decir, hay un rechazo muy fuerte del mundo, no nada más a Netanyahu. A ver, es que alguien dice, luego nunca falta el que comenta, ¿por qué nunca dices de lo que hizo Hamás? Lo que hizo Hamás es terrible. Es un acto terrorista. No es... ¿Quién puede aprobar los actos del 7 de octubre del año pasado? 1,700 civiles israelíes murieron inocentes y eso es lamentable. Pero por favor, no me digan que alguien puede aplaudir que 40,000 palestinos inocentes mueran, sobre todo niños y mujeres, y eso sí lo aplaudamos. Tenemos que ser parejos, alguien tiene que mediar, sentarse en la mesa con ambos extremos y decir, para ti no va a haber armas si sigues con esto. Y a ti te voy a poner sanciones, o si tú no desescalas, entonces todos nos vamos contra ti. Eso es lo que el mundo necesita, porque de lo contrario esto ya se está saliendo totalmente de control en estos momentos. Ya no hay quien lo contenga. Por cierto, es la encuesta de este día. ¿Ha comenzado Israel una guerra total contra Líbano o viceversa? ¿Ha comenzado Líbano una guerra total contra Israel? No lo pusimos al revés porque obviamente el que tiene la superioridad militar por mucho es Israel, pero acuérdense del famoso Ray Pirro. Lo que estamos hablando aquí de Hezbollah son todos sus aliados que están detrás y es un conflicto que no le conviene a nadie, no le conviene ni Israel ni Líbano. ¿Qué opina la gente que nos está siguiendo? Las opciones son sí, ya es una guerra total esta, no, aún no ha llegado a ese punto o no estoy seguro, es complicado. Gracias a todos los que votaron. Si no tuvieron oportunidad de votar, pueden dejar en sus comentarios la opción que ustedes prefieran. El 47% cree que esto ya es una guerra total, que ya ha comenzado. El 38% cree que aún no hemos llegado a ese punto y el 15% cree que es complicado, no está seguro. Ojalá, Alba, que no lleguemos a este punto porque sería lamentable, pero terrible. Yo ya no veo un retorno. No veo un retorno porque ayer Hezbollah lanza 100 cohetes. Por supuesto que todo el mundo lo decíamos ayer, esto va a escalar. Sí. Ni siquiera tardó. Mira, yo no sé qué está pasando en Rusia. Hace 2 semanas invaden Kursk y es el momento en que Rusia no contraataca. Por lo menos no de manera definitiva. Hace unas horas Hezbollah lanza 100 cohetes a Israel. Mira, no pasaron ni 24 horas. No había salido la luz del sol cuando se dejó ir un enjambre. Por cierto, déjame decirte algo. De algo que nadie está hablando es que los 100 aviones que lanzaron los bombardeos masivos sobre el Líbano, la gran mayoría de esos bombardeos fueron en zonas civiles, en ciudades densamente pobladas. ¿Cuántos muertos inocentes, por supuesto, no hay? Israel siempre ataca a la población civil. Sí, hospitales, centros de refugiados, vehículos de la ONU, escuelas de la ONU también, iglesias, mezquitas. Ya no hay límite. Ahí no hay derechos humanos, no hay que si era niño. Con armas de fósforo blanco en el Líbano hace unas semanas. Sí. Entonces, es terrible. Por un lado, yo no sé qué está pasando en Rusia. El mismo Washington decía, seguro no ha atacado porque mañana, que es Día de la Independencia en Ucrania, se deja ir un enjambre. El Día de la Independencia ucraniana pasó y no pasó nada. En Israel, no. Ahora, Hezbollah ya dijo, esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así y ahora va la mía, porque esto fue apenas el inicio. Israel dijo, como me vuelvas a lanzar otros misiles, yo el 80% los pararé con mi domo de hierro y después agárrate que ahí te voy. Entonces, esto ya no parece que vaya a desescalar. Por cierto, amigos, les voy a cambiar de tema bastante radical. Pero gracias porque ayer, y si se quieren de pronto ustedes desestresar, ir a hacer ejercicio, caminar. Ayer hicimos una playlist, ¿no, Alba? Sí. Alba y yo vamos a hacer ejercicio todas las noches. Y les decíamos que
Estamos haciendo una playlist en Spotify que cada quien metiera ahí las canciones que quisiera. Y en unos minutos se juntaron ahí 13 horas de canciones para... Música para entrenar bien perrón, dicen. Sí, pero están muy buenas las sugerencias, ¿eh? Anoche cuando iniciamos el entrenamiento teníamos como 6 horas nada más de música. Muy buenas recomendaciones, amigo. Ahí sí, se le quitan a uno las ganas de no hacer nada. Sí. Vamos a ver qué sucede, amigos. Muchas gracias por lo pronto por unirse a nuestro podcast de Dominguito y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.